noche, esta tarde. Bendecidos, amén. Bendecidos y llenos de gozo y pues alegría por esa gran bendición de poder estar aquí una vez más, este primer servicio del año y pues esta bendición y este privilegio de estar aquí y poder entrar a este año nuevo, por lo cual Dios ha otorgado que podamos estar aquí una vez más, otro año más de vida. Y pues tenemos ese gozo porque cada vez que comienza el año, pues somos pues conmovidos a decir que tenemos metas y planes para nuestras vidas y que queremos mejorar y cambiar. Y eso, hermanos, es parte de la vida, de siempre crecer, de siempre ser moldeados más y más. Pero sobre todas las cosas, hermanos, siempre es importante poner el enfoque y sobre todas las cosas terrenales, lo espiritual primero, y siempre poner nuestras metas y que nuestros cambios sean espirituales primero antes de lo terrenal, porque la palabra también nos demuestra que nosotros como creyentes somos llamados a ser disciplinados, a vivir haciendo lo que fuimos llamados a hacer, que es proclamar, anunciar en nombre del Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, creo que debe de ser nuestro enfoque y nuestro mayor anhelo en este año. Amén. Y luego de esto, como resultado de nuestro cambio espiritual, de nuestra perspectiva espiritual, sigue lo demás, sigue nuestro cambio de carreras, cualquier otra cosa que pueda pasar, yendo al colegio, pues todas esas cosas en el plan del Señor. Y nosotros estamos aquí pues para vivir por Él y también para cumplir esas metas en el nombre del Señor. Hermanos, pido que se pongan de pie, si no están, y abran sus Biblias a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, y vamos a leer unos versículos del versículo 7 al versículo 20. Versículo 7 al versículo 20. Vamos a leer el versículo 7 hasta el 11 y luego vamos a brincar el 17 hasta el 20. Hebreos 6, ¿estamos ahí? Dice así: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y luego el versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y así oramos. Padre Santo, te damos gracias, Señor Todopoderoso, por este día, este privilegio de estar aquí una vez más, Señor, para venir y alabar tu santo nombre, adorarte a ti, como tú mereces la honra y la gloria, Señor. Te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor, en este nuevo año, Señor, para proclamar tus maravillas delante de los hombres, Señor, para vivir más fieles para ti, Señor. Y mientras que somos llamados por tu palabra y por ti, Señor, a renovarnos cada día, a renovar nuestras mentes cada día y a cada momento, a ser
vigilantes en cada momento y circunstancia, Señor. Señor, también te damos gracias por este principio del año que podemos empezar de nuevo, Señor. Si queremos hacer esos cambios en nuestras vidas, Señor, que tú nos permitas, Señor, a aferrarnos, Señor, a tu verdad, a tu fidelidad, Señor, a reconocer nuestra ancla firme, Señor, la que tú nos has dado, Señor, nuestra esperanza firme, Señor, en Cristo Jesús, quien vino como precursor, Señor, quien vino delante de nosotros antes que nosotros para dar y entregar su vida, para que por medio de él se encuentre una esperanza de gloria, Señor, una esperanza eterna, Señor, sin duda, pero con certeza, Señor. Señor, te damos gracias por este regalo de la salvación, Señor, y mientras vivimos y nos conducimos en esta tierra, Señor, te pedimos que no nos permitas, Señor, distraernos, Señor, pero que estemos aferrados, Señor, a tu verdad, por medio de tu Espíritu, siendo guiados día tras día para conformarnos a tu imagen perfecto hasta que estemos delante de ti. Te damos gracias por todo, Señor. Te damos gracias por cada hermano que está aquí. Te pedimos que los bendigas como siempre, Señor, como lo haces diariamente. Que los sigas bendiciendo, Señor, y que abunde esa sabiduría, inteligencia y conocimiento tuya, Señor, para poder vivir plenamente, verdaderamente y genuinamente por ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Sí, hermanos, pueden ocupar sus lugares. Siendo este primer servicio del año, hermanos, y siendo como ya hemos hablado y mencionado, pues, y como mencionamos también la semana pasada, al concluir del año, que tuvimos también un mensaje de reflexión, en esta tarde, esta noche, vamos a ver pues el motivo por lo cual cada año que comienza un año nuevo, el enfoque que debemos de tener, no solamente, como ya hemos mencionado, metas físicas, metas terrenales, cosas que queremos cumplir, negocios que queremos comenzar, yendo a la escuela, universidad, pues cualquier cosa de nuestras vidas, matrimonio, formando amistades, anunciando el evangelio, cualquier cosa que sea, hermanos, es siempre importante reconocer el principio de todas las cosas. Y el principio, hermanos, de el poder escuchar la voluntad del Señor, poder escuchar su voz a través de su palabra, comienza todo por medio de lo espiritual. No comencemos, hermanos, con lo terrenal, sino con lo espiritual, porque lo espiritual es eterno, mientras que lo terrenal es temporal. Y mientras que Dios nos ha permitido estar aquí en esta tierra por 30, 40, 70, 80, hasta 100 años, a lo que Dios nos ha prescrito estar aquí, hermanos, incluso tantos años, tantos meses, tantos días, no se comparan a una eternidad con el Señor. Pero mientras que estamos aquí, somos llamados a conducirnos y vivir de una manera digna de ser llamados hijos de Dios, por lo cual no vivimos conforme a la carne ahora, mas vivimos conforme al Espíritu Santo, quien mora en cada uno de nosotros como sus hijos. Es importante, hermanos, reconocer eso. Es importante reconocer lo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 6, porque la manera en la cual el creyente se conduce, la esperanza que tiene, el gozo que tiene a través de aflicciones que puedan venir este año, a través de persecución, a través de cualquier circunstancia que venga delante de nosotros, somos llamados a vivir conforme a su voluntad y vivir reconociendo que nosotros como sus hijos tenemos esta ancla o esta firme ancla en Cristo Jesús. Una ancla firme que no se mueve. Una ancla es algo que cada barco tiene. Cuando un barco o un nave se aterriza o llega a la tierra, llega a su destino, tiran el ancla para no ser movidos, para estar firmes. Y la ancla es algo tan pesado y dependiendo del tamaño del ave o de la barca, las anclas pueden estar pequeñas y pueden estar grandes, pero son pesadas, pesadísimas, que cuando caen los tiran al mar con la cadena, no se mueve el barco. De esa manera,
Hebreos 6, el autor nos demuestra que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos una ancla firme que fue puesto por medio de Cristo Jesús. Una ancla que no permite que nos movamos de esta piedra, de esta roca firme, como dice los Salmos y dice una y otra vez las Escrituras, la roca angular, la roca firme que no se conmueve. Y el que está puesto firme en él no se moverá, no se mueve de esa posición en el cual Dios ha puesto nuestros pies allí. Y eso es la clave de ser puestos firmes en esa roca. Dice que cuando clamamos al Señor, Él oyó nuestro clamor y Él puso nuestros pies sobre la roca firme. Es Él que nos ha puesto en esa roca para no ser movidos. Él es el que nos protege de toda maldad. Pero en ese caso y de esa manera, mientras que reconocemos una certeza, y como vamos a ver en esta noche, reconocer la certeza que tenemos como hijos de Dios, es importante cuidar nuestro camino y cuidar cómo nos conducimos como hijos de Dios. Y eso es el llamado de cada uno de nosotros. Pablo y los apóstoles en sus cartas y incluso Jesucristo dice que aparte de Él no podemos hacer nada. Y eso es un hecho, eso no es una sugerencia ni opinión, es un hecho verdadero, que aparte de Cristo no podemos hacer nada. Y no dice, pueden hacer unas cosas, pero lo espiritual no. Dice, no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque todo comienza con lo espiritual. Y mientras que podamos ver la abundancia de riquezas en esta tierra y personas ricas y dinero que fluye día tras día en la economía y en los sistemas que existen, incluso aunque se vea como que se están obrando las funciones de esta tierra, aparte de Cristo no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque el corazón de las personas que no tienen a Cristo no están en una posición correcta. Pueden tener abundancia física y terrenales, pero no tienen vida eterna. Y es la razón que Cristo, aparte de decir que aparte de Él no podemos hacer nada, aparte de entender que sin Él no hay vida eterna, aparte de Él no hay salvación, no hay redención, es entender y comenzar con este punto de ver que aparte de Cristo, incluso cuando hacemos las cosas que hacemos en esta tierra y mientras que comencemos este año y hagamos lo que deseamos o lo que deseamos sanamente hacer y cumplir, que todo debe de comenzar con este fundamento de estar puestos firmes en la roca, quien es Cristo Jesús. Y por esa razón leemos lo que dice aquí en Hebreos 6, en los versículos 7 y 8, donde el autor de Hebreos nos da dos puntos importantes. Es importante, hermanos, reconocer y la razón que escogí esta porción de Escritura, esta porción de la palabra de Dios, es porque es el resumen para la conducta del creyente en esta tierra. Hermanos, estas palabras son el consuelo que Dios nos ha dejado para reconocer que mientras nuestras vidas, nuestro conducto por causa de la carne no sea completamente perfecta, como dice Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hay una razón para seguir adelante. Mientras que haya una batalla dentro del hombre interior que ha sido renovado, y el hombre exterior, que es la carne, por el cual todavía vive en el pecado o está en el pecado, se encuentra la carne no renovada, hay razón para seguir adelante. Y eso es que mientras pasemos por dificultades, fallemos, sentimos perezosos, como dice la Escritura aquí, este autor, desanimados sobre todas estas cosas, pensamiento y sentimiento que se desvanece, podamos tener sobre todo algo más mejor, algo eterno que no se corrompe. Y eso, hermanos, es la promesa de Dios de una herencia que no termina, una herencia eterna, una herencia en un reino eterno, porque mientras estemos en esta carne que va en decadencia, Dios ha renovado nuestro hombre interior para poder ver incorrupción
y gloria eterna. Es el sello para llegar a ese día de gloria. Y la palabra nos declara algo tan interesante. Una y otra vez nos encontramos con palabras de proseguir a la meta, de no ser descalificados de la carrera, de aferrarnos al verdadero, de retener nuestras coronas. Y un ejemplo es Apocalipsis 3:10 que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo eterno. Y eso es, perdón, el mundo entero, perdón. Y eso está hablando de la tribulación, que Dios nos guardará de la gran tribulación cuando llegue ese día. Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. La gran tribulación. Versículo 11, he aquí yo vengo pronto, dice Cristo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto, hermanos, es un mandamiento de Cristo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es un mandamiento del Señor Jesucristo dado a sus hijos en los días postreros, antes de su regreso, antes de la gran tribulación, antes del rapto, a sus hijos para estar puestos sobre la roca firme en cada momento, de no desenfocarnos de las preciosas promesas que Él nos ha dado. Y la razón que menciona esos versículos es porque esto es el tema de este capítulo, el capítulo 6. El capítulo 6 nos demuestra algo interesante y nos demuestra estos dos puntos. Nos demuestra la tierra labrada y la tierra reprobada. Y nos demuestra dos casos que a veces como hijos de Dios sentimos un miedo o temor por lo que dice la palabra, que el que no se aferra a Cristo es cortado y echado al fuego. Eso es parte del evangelio. El que no se aferra a Cristo, el que no cree que Cristo es el Señor, será echado al fuego. El que no está conectado, dice, a Jesucristo, el que no está conectado a mí, será echado al fuego, porque no sirve para nada. Aquí en Hebreos 6 nos dice esto el autor, diciendo, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero lo que produce espinos y abrojos es reprobado, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Aquí podemos ver dos puntos por lo cual los creyentes temen. La palabra dice que nosotros trabajemos y obremos nuestra salvación con temor y temblor en Filipenses capítulo 2. Pero eso, hermanos, no es independiente de lo otro o de lo opuesto a esas palabras. La palabra nos declara que debemos estar vigilantes porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso, hermanos, nos está demostrando una diferencia que Pablo menciona en Romanos 7, que hay un hombre renovado, el hombre que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, el que ha sido redimido. No se ve físicamente por medio de la carne, pero comienza con lo espiritual por dentro. Y el hombre que está redimido por dentro es el que se aferra y hace la voluntad del Señor, mientras que la carne hace, como dice y como acabamos de leer, Pablo dice que la carne, él hace lo que no quiere hacer. Lo que él quiere hacer, no lo hace, pero lo que no debe hacer, eso hago, dice. Y eso, hermanos, no es para confundirnos, pero es para ayudarnos a entender que mientras que seamos débiles en esta tierra, si pecamos o fallamos, lo cual haremos día tras día, porque ¿quién es perfecto? Nadie es perfecto, pero el hombre renovado ha sido perfeccionado. Y si el hombre renovado, el hombre nuevo interiormente, del interior ha sido renovado, entonces el hombre interior es el que nos guía para que las obras espirituales se demuestren físicamente y exteriormente. Y eso, hermanos, es el punto de este mensaje. Como creyentes, hermanos, somos llamados a una obra. No simplemente es en dos casos de sentir temor y que
si fallamos, que Dios nos va a arrebatar y nos va a llevar hasta el infierno, nos va a desechar, somos llamados hijos de Dios y fallamos y Dios dice, ya no eres mi hijo, me has fallado tantas veces. Un hijo que peca contra sus padres, ¿para de ser hijo de esos padres? ¿Deja de ser hijo aunque falle? No. Mientras que es hijo de esos padres hasta que muera, es hijo de su papá y su mamá. En ese caso, dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido llamados, que el hombre viejo ha pasado y he aquí el hombre nuevo está presente. Y que Cristo es el que vive y mora ahora en nosotros. Que nosotros ahora somos el templo, los templos del Señor, donde mora el Espíritu de celos, un espíritu celoso para hacer buenas obras y conducirse en la piedad y en la rectitud y en la santidad de Dios. Entonces, cuando reconocemos eso, también debemos entender que libertad en Cristo y ser hijos de Dios no significa que vamos a ser complacientes. No es decir que no vamos a decir, bueno, Dios ya me ha dado una vida, una herencia, una salvación en Cristo Jesús, pues ahora espero para que venga y pues mientras voy a pues esperar y no obremos, hermanos. No obremos y no trabajemos y no nos esforcemos. Esa es la razón que dice la palabra una y otra vez, que prosigamos adelante. Como dice Pablo, dice, yo no veo para atrás, pero sigo hasta el fin, sigo marchando, sigo corriendo como un atleta en un maratón que no está volteando para ver quién está detrás de él, pero el que corre un maratón está enfocado ¿a dónde? Al premio. Está enfocado a la línea, a la marca final donde entra y recibe su premio. El que está corriendo, el que está haciendo, el atleta que está corriendo en ese maratón no está volteando y viendo a las otras personas, ¿o sí? No, están enfocados. Y aparte de estar enfocados antes de correr, entrenan. Hermanos, si físicamente podemos ver esos ejemplos de las personas que entrenan, de las personas que hacen ejercicio y de los atletas que están en equipos profesionales, que día y día su vida es esforzarse, levantarse temprano para ejerciciar o para obrar en su talento que tienen, no es nada diferente y con más poder y con más valor tenemos lo espiritual, por lo cual somos llamados, hermanos, a proseguir a la meta, a proseguir al premio y no voltear a ver lo de atrás, el pasado, o ver otras personas y cómo se están conduciendo los demás, a ver lo que están haciendo. Es enfocar en nosotros mismos para reconocer si somos aprobados o no. ¿Qué significa eso? ¿Significa que somos aprobados o no? ¿Significa que llegaremos y que Dios nos diga, pues no son mis hijos? Reconociendo que si somos aprobados o no es contemplar y reflexionar nuestras acciones. Porque, hermanos, Dios nos ha dado el espíritu de entendimiento, el espíritu de su sabiduría, el espíritu de reconocer y entender su palabra, de leer y indagar su palabra eterna y reconocer lo que es el pecado y lo que es la santidad. No tenemos excusa como hijos de Dios de vivir en pecado y de no reconocer que estamos haciendo mal. Eso es lo que significa confirmar nuestra elección, es lo que confirma, es lo que dice, hermanos, cuando dice la Escritura que comprobemos si somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios no significa que duden, pero que nos examinemos diariamente, que día tras día nos sentamos, podamos reflexionar y decir, lo que estoy haciendo, como estoy obrando, ¿es correcto? Y si nosotros como hijos de Dios sabemos todo y tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida de piedad, según de Pedro, capítulo 1 nos dice, Dios nos ha capacitado para vivir completamente en el Espíritu.
Esto nos da más corroboración, nos da más confirmación de que como hijos de Dios entendemos y debemos de arreglar nuestra conducta, de reflexionar y decir, ¿estoy haciendo la obra del Señor? ¿Estoy conduciéndome por medio del fruto del Espíritu? ¿Estoy produciendo fruto bueno? Porque es posible que un creyente no produzca buen fruto. No significa que no es creyente, pero significa que está desenfocado. La razón que una y otra vez Pablo dice, como en Colosenses capítulo 3, dice, fíjense en el cielo, no en las cosas terrenales, pero a Cristo quien está a la diestra del Padre. Que nos enfoquemos en lo que es, en lo que cuenta, en el tesoro eterno. Que nosotros, si estamos desviados, podamos reconocer ese ser desviado y podamos reconocer lo que causa que nos cause ser desviados, sea ese pecado, sea distracciones, y nos aferremos, hermanos, a lo que verdaderamente tiene peso, tiene valor, tiene su recompensa. Mientras que las palabras de los apóstoles y el autor de Hebreos se ven como palabras de desánimo, en decir que si no nos conformamos a su voluntad, si somos hijos que producen espinos y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado, la palabra nos demuestra y nos confirma que estas palabras sirven como recordatorio y aviso para el creyente, no de que hay posibilidad de que ya habiendo nacido de nuevo en Cristo por medio del Espíritu Santo, se desvanezca esa promesa. Porque segunda de Timoteo capítulo 3 dice que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no va contra su promesa. Y eso es lo que estamos viendo aquí también, lo que describe el autor. Dice que nuestra redención, nuestra salvación y la esperanza que debemos de tener cada día del año, cada mes del año, cada minuto del año, esa certeza son dos cosas por lo cual Dios demostró su fidelidad. Lo cual Dios demuestra su fidelidad para con nosotros sus hijos. Para que si nosotros nos desanimemos, Él nos levanta de nuestra circunstancia. Como vimos la semana pasada, si yo digo que mi pie me resbala, Él me sostiene. Lo que dice el Salmo 18. Si yo siento que mis pies están resbalando, Él me sostiene. Cuando yo tengo miles de pensamientos en mi mente que me están atacando, me están diciendo que no soy lo suficiente o que no soy hijo de Dios, dice que su palabra da paz. Su verdad da y corrobora su paz. Él da un aliento. Dice, tus palabras son mi aliento. Mientras que mi mente y mi corazón me digan otra cosa. Mientras que físicamente y en circunstancia sienta como que me estoy resbalando, Él me está sosteniendo. Y eso es lo que dice este autor. La carta de Hebreos está lleno de ejemplos, de recordatorios, y está lleno de ejemplos de que uno que ya ha conocido a Cristo y que si reprueba, es decir, si rechaza la salvación o si rechaza a Cristo, la fidelidad y la gracia de Dios, dice, es imposible llegar una vez más a ser hijo de Dios, pero es para ser condenado. Y esas palabras se escuchan confundientes cuando leemos que Él dice que el que está en mi mano está en la mano de mi Padre y nadie nos puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie los puede arrebatar de mi mano. Por mi palabra, dice Cristo, han sido purificados. La palabra dice que ahora tenemos entrada y nos encontramos dentro de la gracia del Señor. Romanos 5, 1, 2, 3 nos dice que estamos en la gracia del Señor, en el cual regocijamos. ¿Y dónde hay regocijo en condenación? ¿El que está condenado regocija de vida eterna en sufrimiento? Pero el que regocija, hermanos, ¿es quién? El que tiene una promesa dado a él, una promesa dado a ella.
de que verdaderamente son hijos de Dios. Y Romanos 8 nos declara que nosotros, el Espíritu de Dios, dice que testifica a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Y cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque vivimos conforme al Espíritu de Dios y no conforme a la carne. Eso es la marca, hermanos. Si nosotros decimos estoy viviendo mucho en la carne, es para ¿qué? Es para vivir conforme al Espíritu. Porque reconocemos que somos de Él, por lo cual podemos clamar Abba, Padre, en cada circunstancia. Podemos sentirnos afligidos, pero podemos decirle y clamarle a Él como sus hijos: Padre, ayúdame en esta debilidad. Ayúdame porque estoy pecando. Ayúdame porque estoy en un hábito malo. Segunda de Corintios 13, versículos 5 y 6 dicen: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿A quién estamos probando? ¿A mi vecino? ¿A mi hermano en Cristo? A ver qué están haciendo este año. ¿Cuáles son las metas? A ver cómo están actuando. Y falla un hermano, ¿y qué hacemos? No, ya vieron ese hermano. Ya vieron esa hermana. Examinemos a quién. Probaos. No solamente examinar, pero probar. ¿Qué dice la palabra? Probar y ver que el Señor es bueno. ¿Qué significa probar? Probar significa no solamente que lo estoy viendo de lejos y que estoy diciendo, pues estoy examinando y pues se ve bien. ¿Qué estoy haciendo? Estoy probando. Y cuando pruebo algo amargo, ¿voy a seguir tomando lo amargo? No. Pero si pruebo algo bueno, una nieve de chocolate, y me encanta, ¿qué vamos a hacer? Seguir comiendo. Seguir comiendo. Cristo dice que Él es el pan de vida, el pan verdadero que vino desde el cielo. Que Él es la salvación y Él es la luz. Y nosotros hemos probado y nosotros sabemos y confirmamos que Él es real y verdaderamente bueno. De esa misma manera, hermanos, somos llamados a probar a nosotros mismos como hijos de Dios. Y probarnos y decir, ¿qué? Es probar y decir, ¿estoy conduciéndome como hijo de Dios? ¿Estoy reflejando la imagen perfecta de Cristo? Aunque nosotros no podamos hacer nada perfectamente, somos capaces de desear y de vivir conforme a la perfección de Cristo por medio del Espíritu. Mientras no lo podamos hacer perfectamente, es posible aferrarnos y no soltarnos de esa imagen perfecta. De esa imagen perfecta, como dice la palabra, que estamos siendo moldeados a su imagen para reflejar su perfección, para reflejar su imagen perfecto, para que cuando nos vean a nosotros como sus hijos, no vean a John, vean a quién, a Cristo en mí. La razón que Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Más Cristo vive en mí, Gálatas 2. Más Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora la vivo para la fe ¿en qué? El Hijo de Dios. ¿Cuál me amó? ¿Y qué? Y se entregó por mí. Eso es la certeza de nuestra fe. Nuestra fe no se basa en nuestras debilidades. Nuestra fe no se basa en nuestra circunstancia. Nuestra fe se basa en quién es el Señor. Nuestra fe se basa en que Dios no cambia. Nuestra fe se basa en que Dios es eterno y que nadie lo mueve y que Él es perfecto. Y por esa manera, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si verdaderamente creemos en quién es Dios, en las riquezas y abundancias que Él nos ha regalado, en la salvación que Él ha
derrotado sobre nosotros y para con nosotros. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y ahí está la palabra otra vez, reprobados. Versículo 6, mas espero que conocéis, y aquí está la confirmación. Examinémonos, probemos a nosotros mismos, ¿estamos viviendo en piedad, en santidad, en la santidad de Cristo? ¿O no sabemos o conocemos a nosotros mismos que Cristo vive en nosotros ahora, a menos que estemos reprobados? Y versículo 6 dice, mas espero que conozcan, que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. No estamos descalificados. Nosotros no estamos perdidos. Nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros, morando en nuestros corazones. Tenemos el Espíritu de Dios obrando en nosotros, guiándonos hacia la meta, hacia la gloria. Por esa razón, hermanos, es que cuando leemos las cartas de Pablo, el autor de Hebreos, quien le escriben cosas, y Pablo también menciona, dice, yo me golpeo mi cuerpo, yo someto mi cuerpo para no ser descalificado. No significa que él creía que podía perder la salvación, porque dice los salmos que Jehová conoce nuestra condición, que somos polvo. Significa que somos débiles. ¿Dios no sabe que somos débiles? Dios sabe todas las cosas. Y por esa razón, pero Pablo menciona aquí en su carta de 2 de Corintios también, dice que para no ser descalificados, él prosigue adelante. Pero no siendo descalificado en una manera en la cual pierde su salvación, pero es para examinar su conducta, de la manera en la cual se escucha por la cual la manera es ser reprobado, es decir, no haciendo la voluntad del Señor, podamos reconocer, si yo tengo a Cristo en mí, si yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, no debo de estar viviendo en mis placeres. Si yo soy hijo de Dios y lo reconozco y no deseo vivir en el pecado, aunque peque, yo debo de alejarme de la carne. Yo debo de alejarme de este pecado que tanto me distrae. Yo debo de enfocarme en el camino por el cual Dios me ha puesto. Eso es la razón que Pablo confirma y dice, mas espero que conozcan que nosotros no estamos reprobados. Porque reprobado significa estar perdido. No tener a Cristo, estar desconectado, no aferrados a Él, por lo cual el reprobado es echado al fuego. Así como Cristo dice, el que nos ha conectado a mí será echado al fuego, donde hay crujir de dientes. Como dice el autor de Hebreos en Hebreos 6, que la tierra que produce aguijones y planta seca, planta que no es buena, que no es aprovechosa, no tiene nada bueno más que ser echado al fuego. Lo reprobado, hermanos, es no creer en Cristo Jesús. Es no aferrarnos a Cristo Jesús. Por eso es que Pablo dice, espero que conozcan, que entiendan, hermanos, mientras reflexionan en su vida, que nosotros no estamos reprobados, pero que Cristo vive en nosotros, que el Espíritu mora en nosotros. Y como dice Efesios 1, que fuimos sellados cuando vinimos a Él. Y que cada uno de nosotros, como dice 2 de Corintios, probamos el mismo Espíritu cuando fuimos bautizados en el Espíritu. Que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, experimentamos el Espíritu día tras día en vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es el experimentar las cosas del Señor. Experimentar las cosas del Señor, hermanos, significa aferrarme a Cristo para producir fruto de Cristo. Es experimentar su sufrimiento y aflicción para que su poder me dé, ¿qué?
perseverancia para seguir adelante. La perseverancia para seguir adelante. Entonces nosotros estamos comprometidos con Dios por el hombre interior, mientras que la carne se desgasta, se desvanece, se muere. El hombre interior es el que ha sido renovado. Cuando alguien está a punto de casarse, está comprometido o comprometida a la otra persona. Y mientras se prepara para casarse, y mientras los meses o los días que esperan para el gran día de su boda, hay tentación, hay debilidades y puede haber pleitos o discusiones. Pero estando comprometidos significa que han prometido uno a otro a llegar hasta ese gran día. Esto es el caso de aferrarnos y correr la carrera. En Hebreos 9, lo que estamos leyendo en el versículo 9 dice, después de hablar de estos dos casos, por los cuales son, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, se trabaja, la tierra buena, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Por qué por qué el autor está escribiendo estas cosas a un hijo de Dios que tiene certeza de vida eterna? Porque si no hay certeza, porque si hay certeza, ¿por qué se encuentran esas palabras? Es un recordatorio, hermanos, del compromiso que hizo Dios con nosotros y nosotros mientras que estamos en esta tierra, el compromiso que tenemos con Él que nos ha salvado, con Él que nos amó primero antes de que nosotros le amáramos a Él. Porque el compromiso que tenemos no comienza con nosotros, ni es de nosotros. El compromiso es de Jesucristo hacia nosotros. Es el compromiso de Dios para con nosotros. Y podemos ver eso en el versículo 17, porque cuando dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y en la porción que no leímos, entre el versículo 13 al 16, habla de Abraham. Y que dice que mientras que no había nadie para hacer una promesa, Dios, Él juró con sí mismo. Dios juró con sí mismo. ¿Por qué? Porque no había nadie para conjurar. No había nadie bueno para dar promesa. Eso es la razón que prometió y dio un juramento con sí mismo hacia ¿quién? Abraham y su descendencia. Para recibir bendiciones y para recibir ¿qué? Muchos hijos, bendiciones de muchos hijos como las estrellas. Pero todo esto es bendición y esos hijos nos llevan ¿a quién? A Cristo Jesús. Esta bendición que fue dado al simiente de Abraham es Cristo Jesús, por lo cual vino de la descendencia de Abraham. Entonces, porque no había nadie para conjurar, Dios juró con sí mismo. Y no solamente juró con sí mismo, si eso no fuera lo suficiente, para demostrar que cuando Él nos llama lavados, purificados, santos, escogidos, ¿no es suficiente? Dice que no solamente juró, pero que Él prometió dos cosas. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. De la promesa es uno y juramento es otra. Y luego el versículo 18, para que por dos cosas inmutables que no se pueden cambiar, que mientras que mi mente, mientras que un maestro, un hermano, un pastor, cualquier persona me diga, yo no sé si vas a llegar al cielo. Has fallado gravemente. Hay dos cosas inmutables. No del hombre, sino de Dios, del Dios eterno. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, que diga, eres mi hijo, y luego diga, ya no eres mi hijo, y luego diga, eres mi hijo, y luego diga, ya no eres mi hijo, eso sería un Dios mentiroso. Pero dice aquí,
para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Y qué es consuelo? ¿Qué es consuelo? Es conforte a nuestras almas, es conforte a nuestra incertidumbre, es conforte a nuestras almas que quizás duden, que quizás sean débiles, que pasemos por luchas, por pruebas, por persecución y hasta la muerte por Cristo, pero no se mueve porque tenemos fortísimo consuelo. Queremos saber cómo los profetas llegaron hasta morir por el Mesías, por lo cual nunca lo vieron. Imagínense. Queremos saber cómo llegaron los apóstoles a ir hasta la muerte por Cristo. Ellos tenían fortísimo consuelo de que Dios no miente ni cambia. Y de que si Dios trajo a su Hijo para morir por nosotros y que cualquier que crea en Él tenga vida eterna, Dios no miente. Aunque nuestros propios corazones sí mientan. O sí digan que no es verdad. Dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, que existe una esperanza dada por Dios y se encuentra ¿dónde? Puesta delante de nosotros. Nosotros no hemos llegado a la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza de nosotros como creyentes? Vida en gloria. Vida delante de la presencia de Dios. Vida delante del trono del Dios poderoso y eterno. Acudido para asirnos de la esperanza puesto delante de nosotros. Nosotros no pusimos esa esperanza. Dios nos ha dado una esperanza. ¿Para qué aferrarnos? Aquí demuestra que hay una esperanza que Dios ha dado a cada persona que cree en Cristo Jesús. Por lo cual somos acudidos para asirnos. Reconocemos que hemos recibido la promesa y que Dios juró entre sí mismo entregar a su Hijo, por lo cual lo hizo hace 2000 años. Ya fue cumplida esa promesa. Y lo que falta es el regreso en poder y gloria. Y mientras que esperamos en reconociendo que las promesas de Dios son verdaderas, nosotros somos los que acudimos para asirnos de esa esperanza. Nos preparamos para esa esperanza. Vivimos para esa esperanza. Nos conducimos en rectitud y verdad para esa esperanza. No para intentar llegar y acaso llegar, pero porque sabemos que existe esta esperanza delante de nosotros. Versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Cuál velo? El velo del templo. Que cuando Cristo murió, el velo por el cual nadie tenía acceso más él, sumo sacerdote, que una vez al año entraba detrás del velo para dar un sacrificio para Dios, para expiación de los pecados de los israelitas, de los judíos. Entraba una vez para todo el pueblo, para que los pecados de todo el pueblo fueran perdonados o cubiertos más bien. Pero dice aquí, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, el que no permite que nos movamos de la piedra firme, de la piedra y de la roca firme, quien es Cristo Jesús, y que penetra hasta dentro del velo. Significa que traspasa el velo, que ningún humano pudo entrar detrás de ese velo, hasta que Cristo murió. Y ese velo, ¿qué pasó con ese velo físico del templo? ¿Qué pasó con ese velo? Se rasgó de arriba para abajo, para demostrar y corroborar que la salvación es de Dios y no del hombre. No el hombre viniendo y cortándolo por abajo y, jálale para allá. Por arriba para abajo, de arriba para abajo, para confirmar que no es obra del humano, sino misericordia, gracia y amor de Dios. Por lo cual tenemos
como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, que Él es el sumo sacerdote verdadero. Y Él no solamente es el sacerdote verdadero, Él también fue el sacrificio verdadero y único que pudo quitar y que puede quitar el pecado del hombre. Eso, hermanos, es lo que demuestra aquí. Entonces, ¿por qué escriben tantas veces los autores de las palabras y por qué Dios nos demuestra y nos dice aquí: pero la que produce espinos y abrojos es reprobado, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada? Los versículos 9 al 12 nos da la respuesta. ¿Por qué Pablo dice: confirmen y apruébense su fe para ver si tienen a Cristo dentro de nosotros? ¿O acaso sean reprobados? ¿Estén reprobados? No se les olvide que tienen a Cristo. Esa es la razón, versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, en cuanto a ustedes y amados es los creyentes, los hijos de Dios. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, oh hermanos, oh hijos de Dios, estamos persuadidos de cosas mejores ¿de qué? De lo reprobado, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios está tomando en cuenta lo que estamos haciendo como sus hijos ahora. Y es la razón que dice que nos espera un premio. Y el premio depende en lo que estamos obrando como sus hijos. No significa que el no obró bien o el que obró menos no tiene acceso a la salvación. Está hablando de los premios que vamos a recibir, sean grandes o sea mucho o sea poco, dependiendo de lo que estamos obrando para el Señor. Y lo que obramos es lo espiritual. Lo que obramos es demostrando su plenitud y su verdad y su obediencia a nuestras vidas, para que cuando el hombre nos ve, le dé gloria a ¿quién? A Dios. Para que cuando el incrédulo vea nuestra conducta, puedan decir: yo quiero lo que él tiene, yo quiero lo que ella tiene. Y cuando vengan a Cristo por medio de tus obras o por medio de tu conducta de rectitud y de santidad, eso sea concedido para ti como premio. El que evangeliza, el que sale y anuncia a Cristo como Señor y Salvador, y los que escuchan ese evangelio y vienen a Él, que sean premios para nosotros. Hermanos, esas palabras de ser reprobado no es para desanimar ni tener temor como hijos de Dios, sino es para recordarnos dónde estábamos y quiénes somos ahora por medio de la gracia de Dios. Y si nosotros estamos aferrándonos al pecado y nos estamos distrayendo, que recordemos el término de ese pecado, el término del que no tiene a Cristo. Porque mientras que seamos cristianos, hijos de Dios, van a haber luchas y pruebas, van a haber dificultades, van a haber debilidades, va a haber pecado, va a haber santidad, va a haber muchas cosas. Pero sobre todas esas cosas tenemos una promesa. Y teniendo esa promesa y esperanza es lo que nos permite que cuando estamos en el pecado, si somos hijos de Dios, va a haber convicción. Va a haber una necesidad de sentir arrepentimiento, de sentir una necesidad de decir: yo no estoy haciendo las cosas que debo de hacer. Un hijo del mundo, un hijo del enemigo no siente esas cosas. Y eso es lo que quiero comprobar con ustedes para que sepan que son hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, para el creyente que dice: pues no sé si soy hijo de Dios o no, eso es la confirmación. Que nosotros no nos agradamos en el pecado. Podemos pecar, pero no vivimos para el pecado. Porque si pecamos, vamos a sentir una gran convicción en nuestros corazones. Vamos a sentir temor y vamos a decir: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Lo sigo haciendo. Eso es lo que vamos a sentir, hermanos. Un hijo de Satanás no puede sentir eso. Un hijo del enemigo va a pecar y se va a agradar en su pecado. Si nosotros cuando hacemos mal o fallamos, vamos a sentir una convicción.
Y vamos a sentir una necesidad de aferrarnos a Cristo, de buscar de Él como nuestro aliento y nuestro soporte, como nuestro abogado, quien es nuestro abogado en cada momento. Cuando pecamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar, dice 1 de Juan 1. Él es fiel para perdonar si confesamos nuestros pecados. ¿Y por qué debemos de confesar nuestros pecados? Lo que hacemos en la Santa Cena, ¿por qué somos llamados durante la Santa Cena a confesar nuestros pecados? Porque demuestra que nosotros reconocemos quién es Cristo y reconocemos nuestra debilidad. Reconocemos que mientras que nosotros estamos pecando, estamos confesando a Él que hemos fallado, sabiendo que Él nos perdona. Y digamos a Él con toda certeza, no con incertidumbre. Y quiero, hermanos, que comencemos con esa certeza este año. No con debilidad de fe, ni debilidad de esperanza, pero que podamos reconocer lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Porque es Él quien ha puesto la esperanza delante de nosotros. Él ha puesto una vida eterna para disfrutar de sus riquezas eternas con Él. Y Él nos ha dado la vida y la justicia por medio de Cristo Jesús, por medio de su gracia, para vivir conforme a su voluntad. Nosotros como cristianos debemos de tener ese sentir, hermanos, al comienzo del año, sobre todas las cosas, de sentir ese anhelo de decirnos en esa reflexión, decir, el año pasado no hice lo que tenía que hacer. El año pasado había muchas oportunidades de hablarle a las personas de Cristo, hubo muchas oportunidades de evangelizar, hubo muchas oportunidades que no tomé en cuenta. Pero este año, hermanos, es una oportunidad, mientras que Dios nos dé vida, mientras sea su voluntad que estemos en esta tierra, de vivir conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra, conforme a la esperanza que Él nos ha dado, viviendo conforme a su imagen por medio de su Espíritu, quien es nuestra ara, nuestras aras de garantía. Él es nuestro sello, Él es nuestro anillo de compromiso. Que si Él nos ha dado el anillo de compromiso como su esposa, como su novia, como la iglesia, Él va a regresar para las bodas. Nosotros somos llamados a aferrarnos a esa verdad. Amén. No dudar, y si nos sentimos débiles, de recordarnos de esta verdad. Por lo cual nos declara el autor de Hebreos aquí. Hay dos personas, hay dos tierras. La labrada y la reprobada. Y nosotros, dice Pablo, no somos reprobados. Nosotros somos la tierra buena, provechosa, que hace la voluntad del Señor. Amén. Amén. Les pido que se pongan de pie para ser despedidos. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Señor, por este privilegio de estar aquí, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos revela estas misericordias tuyas, Señor, tu grande abundancia de gracia, Señor, y de misericordia que tú nos das día tras día, Señor, como tus hijos, Señor.